Ok, listo, Benoit, está disponible nuevamente. Muy bien. A ver. mm, ¿Dónde está la opción para... Bien, estábamos en secuenciación, ¿no? Hemos visto, bueno, la técnica de Sanger que sigue, no la vieja con el gel, pero la técnica de Sanger por electroforesis capilar sigue siendo, ¿no? Una técnica muy utilizada, ¿no? Y ahora, bueno, hay más técnicas que finalmente han aparecido, ¿no? La técnica de Sanger tiene 50 años, ¿no? Y hemos visto ese finalmente, esa línea del tiempo nos muestra finalmente cómo va evolucionando las tecnologías, ¿no? El primer, finalmente, la primera mitocondria fue completamente secuenciada en el 91, ¿no? Tiene 40 años. El proyecto del genoma humano inició en el 90, ¿no? La primera célula fue completamente notificada en 95 y así enseguida. Y hemos tenido finalmente, uh, se terminó el proyecto del genoma humano en el 2001. Y ahorita lo que estamos finalmente es una era de secuenciación cada vez más potente, cada vez más rápido, cada vez mejor, ¿no? Hemos pasado a los Roche 454, que eran de segunda generación, a los MySec. Ahorita estamos finalmente con eh, los proyectos del microbioma de humano, ¿no? Que es finalmente de secuenciar todas las bacterias que tenemos sobre nosotros, que también es algo muy importante que hablaremos probablemente luego, ¿no? Y ahorita entonces estamos a la secuenciación de tercera generación que permiten de tener secuencias cada vez más grandes, ¿no? Y en el 2019 hemos llegado a la tercera etapa del proyecto de microbioma humano. Bueno, ese es, vamos a decir, casi similar a lo que hemos tenido. Eso era antes los secuenciadores, como ven, eran salas que se necesitaba. De hecho, para la primera secuenciación completa del genoma humano han sido varios años y algo de 40 o 50 equipos alrededor del mundo. Se compartieron los cromosomas, cada uno tenía uno o tenía un pedazo a secuenciar y finalmente llegaron a juntar todo. Y eso fue un trabajo de titán que tomó y que costó varios millares de dólares, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, será la cinética de la evolución de la secuenciación. El costo por genoma, ¿no? Cuando se terminó el primer proyecto del genoma humano en 2003, había costado 3.000 billones de dólares. 3 años después, ¿no? Se ha dividido entonces por una decimal, costó 20 millones de dólares. En el 2007, 2 millones y así sucesivamente. Y actualmente estamos con un genoma humano que puede costar alrededor de $1.000 con promoción, ¿no? Y efectivamente no es algo tan costoso cuando finalmente se estima cómo fue lo primero y cómo entonces en un lapso de 15 años han bajado, ¿no? Más de casi 3 millones de veces. Entonces, y ese justamente también es otra curva que muestra finalmente el impacto que ha tenido una sola industria, ¿no? Que se llama entonces Illumina, la tecnología Illumina. Cuando llegó al mercado, los precios por genoma se cayeron dramáticamente. O sea, podemos decir que gracias a esa empresa
a la multiplicación y a su tecnología, finalmente ha impulsado la caída de los precios, ¿no? Entonces, secuenciación de un genoma por $1000, hay bastante gente que ya lo están haciendo. La idea es de poder secuenciar y de ver dónde hay mutaciones en los genes de importancia y eventualmente entonces poder predecir uh, predisposiciones a enfermedades o predisposición finalmente a cáncer de forma general, ¿no? Esa es la idea finalmente del genoma, de que cada uno tenga su propio genoma, es para lo que es la medicina personalizada. Bueno, son algunas diapositivas que recuperé de la charla de Ricardo, ¿no? Entonces, no voy a ir mucho sobre eso, la pirosecuenciación de Roche, que fue una innovación muy importante, ¿no? Que no con uso de nanopartículas, la verdad que no voy a volver a repetirlo para no aburrirlos, pero ya esa es una técnica que ya no existe, desapareció y está discontinuado, ¿no? Luego, entonces, están todo lo que son la tecnología Illumina, que son el gran dominante del mercado. Cada vez hay más tipos. Hay de los secuenciador ultra performancia, hay secuenciador de pequeña performancia. Aquí tampoco la idea es de entender todas las sutilidades que hay entre un equipo o el otro. Lo importante es obtener ADN de buena calidad. Se le van a pegar adaptadores para poder fijarlos y luego, tal como en el Sanger, se van a integrar nucleótidos marcados que van finalmente a emitir una fluorescencia bajo una excitación y finalmente fluorescencia es distinta si es un nucleótido marcado de tipo A, T, C y G. Y esas señales son los que finalmente aparecen y entonces permiten detener una secuencia. Las técnicas de tipo Illumina son de segunda generación porque finalmente permiten de hacer grandes cantidades de secuencias, ¿no? Pero son generalmente cortas. Y esa es la gran desventaja de ese tipo de técnica. Por eso acá, bueno, aquí se puede ver, ¿no? Hasta 600 par de bases con el MySeq, pero la mayoría son de 150 par de bases, ¿no? Entonces, y los costos de los equipos y la profundidad de la lectura es lo que finalmente permite de ver una técnica o la otra. Pero a medida que va pasando el tiempo, estos equipos se están poniendo más baratos o hay más simples para hacer secuenciación de rutina. Ahora les voy como hemos hablado, ¿no? Los Sangers, primera generación, los Roche, los Illumina, Ion Torrent, que nosotros hemos utilizado un montón de tiempo, ¿no? Los Ion Torrent son de segunda generación, de 50 a 500 par de bases. Y ahora tenemos los secuenciadores de tercera generación, los PacBio y los nanoporos, que son el que nosotros utilizamos. Y les voy a mostrar un poquito el por qué estamos yendo a esa tecnología y que permiten entonces de hacer secuenciación de grandes fragmentos, mientras que aquí son secuencias de pequeños fragmentos. Aquí, por ejemplo, han visto 500 a 1000 par de bases, de 50 a 500, y aquí varios miles de par de bases. Incluso un genoma completo para una bacteria es supuestamente factible, ¿no? De un virus. ¿Cuál es la idea de nanopore? Nanopore es porro, ¿no? Y nano, o sea, nano de pequeño. Entonces, la idea del nanopore es nada más que de tener creo que hay una video.
Oxford Nanopore's technology. Un segundo, porque me parece que se puede poner subtítulos. Quiere cambiar configuración. Ok. Y se puede poner la traducción al español, que no será perfecta, pero algo. Enables the identification of a broad range of analytes, including DNA, RNA, microRNA, and proteins. At the heart of the technology is a protein nanopore. In nature, nanopores form holes in membranes. In Oxford Nanopore systems, the nanopore is inserted into an electrically resistant membrane created from synthetic polymers. A potential is applied across the membrane, resulting in a current flowing only through the aperture of the nanopore. Single molecules that enter the nanopore cause characteristic disruptions in the current, as do larger target molecules, for example a protein molecule, which may pass near the opening of the nanopore rather than passing through it. By measuring that disruption, the molecule can be identified. For DNA sequencing, Oxford Nanopore uses a strand sequencing method, in which intact DNA strands are processed by the nanopores and analyzed in real time. The nanopore sequences whatever fragments are presented to it, regardless of their length, rather than generating reads of a specific length. This is different from traditional cyclical sequencing chemistries that deliver a set of data at the end of a fixed runtime, with fragments of a set length. The DNA strands to be sequenced are mixed with copies of a processive enzyme. As the DNA enzyme complexes approach the nanopore, the single-stranded DNA is pulled through the aperture of the nanopore. The enzyme, shown here in green, is designed to ratchet the DNA strand through the nanopore one base at a time. The enzyme binds to a single-stranded leader at the end of the double-stranded DNA template and unzips the double strand, feeding it through the nanopore. As the DNA moves through the pore, the combination of nucleotides called a chimer within the narrowest part of the pore barrel creates a characteristic disruption in the electrical current. This information can be used to determine the order of the bases on that DNA strand. The speed of the enzyme can be controlled. The faster it runs, the more data is yielded per second. The strand sequencing method sequences an intact strand of DNA as it passes through the nanopore. Nanopores have processed read lengths of hundreds of kilobases, and when a nanopore has processed a complete read, it will start a new one. There is no deterioration of accuracy as the DNA strand is sequenced. By preparing the DNA so that it has a hairpin structure at the opposite end, the system can read both strands of the double-stranded DNA in one continuous read. This gives advantages in data analysis and improves the accuracy of the sequence produced. Nanopores start to stream data as soon as the experiment begins. This data is processed by the instrument control software and can be uploaded to Metrocore, an on-demand cloud-based data analysis and bioinformatics platform. This allows the user to continue an experiment until sufficient data has been produced to determine the answer to the biological question, for example, the presence of a specific mutation. Once that event has been detected with the required level of confidence, the experiment is completed and the instrument can move on to another experiment or sample. The experiment is run until it is complete, rather than until an arbitrary instrument run has finished. This workflow is only possible with genuine real-time sequencing, and not with cyclical chemistries that deliver full-length reads at the end of the run. The workflow described here is adaptable and is used to sequence a variety of molecules, including genomic DNA, amplified genomic DNA, and PCR amplicons. Including first and second strand cDNA synthesis into the workflow allows RNA investigations to be carried out. For more information, please visit nanoporetech.com. Bien, entonces, para ir siempre con la idea, ¿no?, de la simplificación,
Como ven, la técnica de nanoporos es una membrana en la cual se va a poner un hueco, ¿sí? Un nanoporo. Y de ese nanoporo, entonces una proteína va a ir agarrando las hebras, que pueden ser doble cadena o simple cadena, y las va a llevar finalmente a ese nanoporo donde van a pasar y ser secuenciado mediante una alternación, ¿sí? Del fluoro finalmente, de un fluoro eléctrico, ¿no? Y estas es lo que permiten finalmente de tener la secuencia en tiempo real. Entonces, como han visto, la ventaja es que finalmente simplemente se va pasando hasta que se termine. En la teoría, ¿no? Obviamente la teoría y la práctica a veces son un poquito distintos, pero vamos a decir que es una técnica que es bastante interesante y que ahorita es única en su sistema, ¿no? Entonces permiten de trabajar ADN, amplicones, ARN, o sea, de poder hacer transcriptómica también a la vez. Por eso es bastante útil. Más o menos trabaja de la siguiente forma. Tenemos las muestras, vamos a extraer ADN, vamos a hacer eventualmente una PCR, un secuenciamiento, si es que trabajamos a nivel de amplicón, ¿sí? Y el trabajo de bioinformática. En este caso es un ejemplo que hemos hecho con muestras de agua, ¿no? Donde se centrifugó o se puede concentrar el material biológico en un sistema por vacío. Se recupera entonces la membrana, se recupera entonces el material y se va a hacer una extracción de ADN, se hace una cuantificación, lo que les estaba explicando, se necesita una ADN de muy buena calidad. Se tiene que evaluar finalmente esta calidad, ¿no? Y se continúa. Se van a utilizar un poquito como el sistema de Illumina. Vamos a pegarle a las secuencias como una etiqueta, ¿no? Que llaman un barcode, ¿no? Para poder finalmente poder reconocer. Yo puedo tener, por ejemplo, una muestra 1 y le voy a pegar un barcode. Tengo una muestra 2 y le voy a pegar otro barcode que es una secuencia distinta al primero, ¿no? Una secuencia. El tercero sería entonces otra secuencia, un otro barcode, y eso finalmente permite después que se puedan mezclar esas muestras y cuando van a ser leídas y secuenciadas, la lectura de ese barcode permite decir, tú vienes de la muestra número 1, tú vienes de la muestra número 2, tú vienes de la muestra número 3, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se tiene esos ADN, ¿no? Que ya tienen su barcode, ¿no? Que van de 24, pero podemos ir hasta 96 muestras a la vez. Se hace un sistema de limpieza para eliminar todo lo que no está bien. Entonces es lo que se mostraba del tema de las pruebas con rack magnético. Se hace otra vez una cuantificación y se trabaja. A ver, aquí se ve, ¿no? Como las perlas que están entonces con el ADN se van concentrando sobre, aquí atrás hay como un imán y todo se va concentrando. Y luego, bueno, se chequea se verifica la calidad de las celdas, se carga entonces en el equipo, se hace el secuenciamiento. Nanoporro, porque justamente aquí son los 800 nanoporros que hay en cada celda, ¿no? Entonces, cuando están verde están secuenciando, cuando están azul están libres y cuando están blanco están muertos. Entonces, mientras están verdes, todo va bien y cuando ya después de un tiempo se van agotando y ya se van muriendo, entonces ahí es tiempo de cambiar la celda. Y después es todo un trabajo bioinformático que entonces sí es pesado, pero que es interesante. Entonces, ya, ahora vamos a comenzar a realmente pasar al tema de las aplicaciones. Hemos repasado entonces el tema del dogma central,
repasado el tema de la PCR, de la multiplex, de la LOM, de la qPCR, HRMA y un poco de secuenciación. Y ahorita entonces vamos a ver algunos ejemplos para que no sea tan aburrido. Ah, Perdón, disculpa. sí, El nanoporo, entiendo el instrumento, el equipito que es muy pequeño, por cierto. ¿Hace también extracción del ADN? Porque también he visto, había un video no, de eso. No, se le tiene que incluir el ADN directo y la secuencia. exacto, exacto. Se tiene que poner un ADN de muy buena calidad. Esa es una condición. Solamente es una secuenciación. Ah, ya, ok. Ok. Entonces, aplicaciones en la industria alimenticia. Para hacer un pequeño recorrido, ¿no?, del mejoramiento genético en la agricultura, vamos a recordar que finalmente es solamente en 1676 que se descubrió el rol de los órganos sexuales en las plantas. O sea, no es tan reciente, pero tampoco tan viejo, ¿no? Es decir, y finalmente los primeros cromosomas fueron vistos en 1880. Y luego, entonces, esto fue poco tiempo después de Mandel. Vamos a ver, la domesticación inició finalmente con los primeros agricultores hace más de 10.000 años, con la domesticación del trigo, que es una de las últimas plantas que fue domesticada, que son de las plantas mayores, ¿no?, las principales. Las leyes de herencia, que vamos a ver aquí un ratito, 1865, y de ahí finalmente comenzaron el fitomejoramiento, que es en base a cruzamiento. Y vemos que ya comenzamos a hacer menos de un siglo atrás los primeros híbridos de maíz, como estamos viendo que de cruzando una variedad A con una variedad B, ¿no?, gracias a las leyes de Mandel, entenderíamos un poquito mejor y finalmente podríamos sacar variedades interesantes. Luego se quiso cambiar esas técnicas o optimizarla y se comenzó a trabajar sobre la mutagénesis. ¿Qué se hacía? Las semillas estaban expuestas a un agente mutagénico, radioactividad, algunos químicos, y la idea era de obligar la planta a tener mutaciones, que no sabíamos dónde, no sabíamos cómo, pero tener mutaciones, y esas plantas las sembrábamos y se observaba, ¿no?, el fenotipo. Entonces, estas técnicas, por ejemplo, en 1940 comenzó a ayudar, bueno, sirvió, ¿no?, en algunos campos como para tener cultivos enanos o resistentes a algunas enfermedades con prueba al azar, ¿no? Después, 25 años después, se comenzó a conocer la estructura del ADN, ¿no?, y a partir de ahí comenzó el fitomejoramiento basado en la información genética. Hemos hablado del desarrollo de variedades mediante el trabajo directo con el ADN. Llegamos con los primeros organismos genéticamente modificados en 1994, con la introducción de genes forianos en el ADN del cultivo, por ejemplo, algodón resistente a insectos, uh, el arroz dorado, ¿no?, que entonces producía más carotenoides, etcétera, etcétera. Algunos caracteres que nos interesaban. Ahora, a partir de los 2000, la selección asistida por marcador, y por eso les expliqué un poquito antes el tema de los biomarcadores, ¿no?, que son secuencias de ADN que pueden ser útiles para finalmente diferenciar, ¿no? Diferenciar entre dos finalmente variedades o dos razas, o ver finalmente una relación entre un carácter y otro. Y ahora, donde estamos en el mejoramiento dirigido, utilizando finalmente herramientas como CRISPR-Cas, ¿no?, que ya que conocemos los genes, podemos ir directamente ahí e inferir sobre ellos. Ese es finalmente lo que estamos viviendo, ¿no? Voy a retomar muy rápidamente, ¿no?, la idea de la historia del mejoramiento genético en la agricultura.
se recuerdan, me imagino, todos de Mendel, ¿no? Que inició su trabajo sobre ¿cómo se llama eso? Guisantes, en español, ¿no? La primera ley de Mendel es que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un carácter determinado, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Qué quiere decir? Homocigoto es decir que tienen, ¿sí?, en su genoma el carácter A, o en este caso un carácter B, iguales en sus dos versiones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, A y A, que es amarillo, hace que el guisante está amarillo. Y hay otro tipo de, finalmente, de genoma, que puede ser entonces el A pequeño, que hace que finalmente es verde. Se puede ser un carácter visual, ¿no?, que podemos ver, ¿sí? O puede ser también a nivel genético, cuando se habla finalmente de una porción de un cromosoma con el carácter B, o el gen B, o el gen B chiquito. Primera ley, cuando son homocigotos, los híbridos también, ¿sí?, se cruzan entre dos homocigotos iguales, los híbridos también van a conservar ese carácter. Bueno, después creo que hemos hecho todos, ¿no?, este tipo de gráficos cuando se comienza a cruzar heterocigotos, que es la segunda ley de Mendel, el principio de la segregación. Si ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter, ¿sí?, aunque en ellos no se manifieste. Por ejemplo, los dos guisantes son amarillos, ¿sí?, pero como son heterocigotos, así sea un carácter que está dominado, en alguna oportunidad van a tener la posibilidad de transmitirlo, bueno, de hecho 3 veces, y en algunas veces ese carácter que normalmente es dominado puede llegar finalmente a prevalecer si es que entra en la buena combinación. Y la tercera ley, finalmente, es la ley de la herencia independiente de carácter, que es finalmente que se puede completar varios tipos de carácter a la vez, ¿no? Siempre respetando estas reglas. Se contemplan dos caracteres distintos, cada uno se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Es decir, yo puedo ser verde o amarillo y puedo ser redondo o rugoso, y entonces vamos a tener todas las posibilidades posibles. Esto hace bastante complicado finalmente los cruces. A ver, eso hace finalmente bastante complicado los cruces de planta a planta, ¿no? Porque son tantos caracteres, tantas versiones, no sabemos si son heterocigoto o homocigoto, es decir, que se mezclan los polen, etcétera. O sea, ha sido un trabajo de titán de hacer finalmente de esta forma, ¿no?, el mejoramiento de las variedades de cultivos. Ya, ahora esta forma, a pesar de todo, es lo que se ha ido viendo, que sea para plantas como para animales, ¿no? Con finalmente la selección de caracteres que nos interesaban. De la carpa normal hemos llegado a las carpas koi, que tienen miles de colores, con procesos de finalmente cruces entre una variedad que nos interesa con otro animal que nos interesa y buscando los caracteres. Este mismo proceso es lo que ha llegado a tener del lobo a finalmente los perros actuales, ¿sí?, que cada uno finalmente tiene un carácter específico porque se ha ido entonces cruzando animales que se parecían o que tenían un carácter similar y entre sí y buscando, ¿no? Un carácter interesante, vamos a seleccionar el carácter que nos interesa y en la generación siguiente ese carácter se va a expresar en mayor proporción. Y de hacer de esta forma, generación tras generación, con mucha paciencia y cariño, entonces se va mejorando una variedad o se va entonces cambiando, obteniendo nuevas variedades. Entonces, en genética podemos decir que algunos de esos caracteres
¿sí? No son medibles, son los caracteres cuantitativos y son influenciados eventualmente por el medio ambiente. Eso sí es una ley, ¿no? Que muchos caracteres también, si se recuerdan, ¿no? El fenotipo es finalmente el genotipo más el medio ambiente. En algunos casos es más fácil que otros esos procesos de selección. ¿Por qué? Porque tenemos los caracteres que son monogenéticos. Esto, por ejemplo, los colores de los ojos, ¿no? Que depende de un solo gen. El problema es como el guisante amarillo y rugoso, cuando ya son complejos. Ahí sí, cuando hay varios genes, la temática es mucho más complicado. Eso, por ejemplo, va a pasar muchas veces en todo lo que es el crecimiento, que son fenómenos que son influenciados por muchos genes, incluido a veces genes que ni siquiera son del mismo organismo. Les explico. Un animal puede tener la misma genética, por ejemplo, dos peces pueden tener la misma genética, pero si uno tiene una flora microbiana benéfica, ¿sí? Entonces uno de los dos puede crecer mucho más rápido que el otro. Ese es el concepto, ¿no? De hologenoma. No lo vamos a entrar hoy en discusión, solamente es para explicar la importancia que también tiene el proyecto finalmente del microbioma humano. Tenemos que imaginar que nosotros como ser humanos, yo por ejemplo, que peso casi 80 kilos, yo tengo alrededor de 4 kilogramos de bacteria dentro de mis intestinos, mi boca, todas las paredes finalmente y rincones de mi cuerpo están que tienen finalmente contacto con algo del exterior. Yo tengo bacterias y esas bacterias cumplen un rol, ¿sí? Cada bacteria finalmente tiene un material genético y de hecho tengo sobre mí, ¿no? Si hacíamos una puré de un humano con todas sus bacterias y contaríamos cuántos genes de humano hay, cuántos genes de bacteria hay, tenemos mucho más genes de bacterias, ¿sí? Sobre nosotros que de genes humanos. Es para que ustedes tengan una idea de la cantidad, de la complejidad finalmente que tienen la acción microbiana, ¿no? Y influencian, tienen una influencia enorme sobre finalmente, sobre nuestro desarrollo, ¿no? Hay bacterias que son marcador de obesidad, o sea, el hecho de tenerlas, vamos a tener propensión a ser obeso o al contrario flaco, ¿no? A tener algunas enfermedades, a tener olores, mal olor, buen olor, etcétera, etcétera. A tener anemia o menos. Incluso hay bacterias que están relacionadas, ¿no? Hay perfiles bacterianos en el intestino que están relacionados al autismo, a ciertas formas de autismo. Se están desarrollando, ustedes lo podrán buscar si quieren, lo que se llama la autopista de intestino y cerebro. O sea, en función de las bacterias que tenemos en nuestro intestino, podemos tener más ganas o menos ganas de comer dulce o de comer salado. Tenemos entonces enfermedades como autismo que son también provocados por bacterias. Entonces, ese carácter es bastante importante. Por eso, bueno, es una paréntesis, pero cuando hablamos de carácter multigénico complejo, ahí puede entrar también esto. Hay lo endógeno y hay también lo que tenemos alrededor y que podemos adquirir del medio, ¿no? Si hablamos entonces de genómica y agricultura, bueno, lo he puesto como genómica nutricional porque así también es un poco como a veces lo están planteando, ¿no? Es la genómica que busca maximizar el crecimiento de los cultivos, mejorar finalmente el crecimiento, mejorar la resistencia,
hacer que finalmente sea más nutritivo una planta cuando lo alimentas al ganado. Entonces, todos esos cambios que se tratan de hacer a través de la biotecnología, o por la selección, o por el mejoramiento genético, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es mejorar los rendimientos. A ver, voy a ver qué ayuda. Sí, mejorar los rendimientos y incrementar los beneficios económicos. La otra forma también que se puede inferir es de mejorar la composición de la planta para mejorar las calidades nutricionales que pueden ser importantes para la salud humana. Es decir, yo pongo ¿cómo se llama? Yo pongo entonces un alimento, un maíz que, por ejemplo, produce DHA y EPA, ¿no? Y entonces cuando les doy a los pollos van a dejar huevos, ¿sí? Que son más saludables para nosotros porque también tienen lípidos. Esa yema de huevo tiene lípidos que está cargada en EPA o en DHA. Entonces, por ejemplo, se puede buscar, eso, se busca incluir la identificación de señales dietéticas que aumenta la inmunidad, eliminando la necesidad del uso de antibióticos, por ejemplo. Entonces, una planta que podría maximizar o mejorar, ¿no? El sistema inmune de las vacas que van a consumirlo. Entonces, se puede reducir el uso de antibióticos, lo que es benéficos para nosotros, así como el desarrollo de cultivos o productos animales con mayor niveles de fitoquímicos saludables. Ahí hemos hablado de DHA, pero hablamos de colesterol, hablamos de flavonoide, o sea, son muchos los químicos que finalmente son buscados para el bienestar humano. O sea, influenciamos el bienestar o sea, cambiamos la planta que puede o servir directamente para nosotros o servir para los animales que nos alimentan. Y todo esto siempre se va a trabajar finalmente a nivel del ADN. Y es interesante, ¿por qué? Porque el ADN es una molécula muy robusta que es capaz de resistir el procesamiento de alimentos, la esterilización, la transformación, etcétera, ¿no? También es interesante porque está presente en todas las partes de la planta o del animal y es única a cada especie. Y este lo vamos a ir detallando un poco. Lo vamos a detallar más en la próxima clase, pero me parece interesante, ¿no? Es lo que hemos hablado. Finalmente los cruces entre variedades que permiten entonces de combinar dos especies que son sexualmente compatibles para finalmente tener una descendencia que puede tener, ¿no? Los caracteres que queremos, es decir, una manzana resistente a una plaga con una manzana dulce. Se combinan los dos y en el mundo ideal tenemos una manzana resistente a una plaga, ¿no? Que es más dulce. Después tenemos lo que hemos visto, la mutagénesis. Yo utilizo un agente radioactivo, químico, que permite finalmente de mejorar un carácter o de cambiar un carácter. Esas mutaciones se hacen al azar, obviamente. No se sabe exactamente qué estamos haciendo, pero simplemente lo hacemos y después observamos. Es decir, este tipo de técnica, por ejemplo, se ha utilizado para mejorar aquí el color del grapefruit. No es la naranja, es parecido a la naranja, no me recuerdo el nombre en español. No sé si alguien me puede ayudar. La toronja, creo que es. La toronja, ¿no? Sí, toronja Después, justamente escribe un participante, ven, María Banto. gracias, María. La toronja, sí. En francés es pamplemousse, así que de verdad que no se parece para nada. La toronja. También entonces podemos jugar sobre la poliploidia, es decir, las cantidades de juegos de ADN que tiene una planta o un animal. ¿Sí? Si se recuerdan, nosotros
Los seres humanos tenemos dos juegos de cromosoma, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. Las plantas muchas veces también tienen dos juegos de cromosoma, a veces más, ¿no? Pero muchas tienen dos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es de ponerlas estériles, ¿sí? Y para esto o sea, somos diploides, ¿no? Dos juegos de cromosomas, diploides. Y lo que tú puedes hacer es que, lo que se sabe es que los animales que son triploides, ¿no? Que tienen pues juego de cromosoma, entonces ellos generalmente son estériles. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Una forma muy simple de trabajar es de transformar un animal diploide o una planta diploide en una planta tetraploide. O sea, de tener 4 juegos de cromosoma en la célula. Es decir, que carga el doble de material genético. Eso se hace fácilmente, sinceramente. No es muy complicado. Se tiene que utilizar algunos bloqueantes durante la mitosis de las células de los embriones. Y entonces, una vez que se tiene una planta o un animal que es tetraploide, cuando lo vamos a cruzar con un animal que es diploide, solitos se van a volver a hacer plantas triploides. Y estas son estériles, entonces muchas veces no tienen pepas o no tienen semillas. Y entonces de ahí viene bueno, muchas frutas que ahorita estamos aprovechando, ¿no? Cada uno nos preguntamos siempre, ¿y cómo hacemos mandarinas sin pepas si no hay pepas para hacer más plantas de mandarina, ¿no? Entonces, ese es justamente el juego de la poliploidia, ¿no? Otra forma de trabajar para el mejoramiento es a nivel de la fusión de protoplastos. ¿Qué es un protoplasto? Imagínense una célula vegetal, ¿sí? Que no tiene la pared celular, ni siquiera tiene la pared lipídica, ¿no? Simplemente es un citosol y el núcleo y todo su material, ¿no? Entonces, eso se hace incluso con bacterias, etcétera. Hay que tener condiciones muy especiales de osmosis y todo, pero imagínense, yo tengo una planta y una planta B, y yo tengo dos protoplastos, y lo que yo voy a hacer, como no tienen pared celular, los voy a fusionar y voy a mezclar finalmente dos especies que sexualmente no son compatibles, ¿no? Para finalmente obtener nuevos caracteres. Ahí también estamos jugando, estamos haciendo juegos, pruebas, no se sabe exactamente cuál es el resultado, pero también se puede jugar sobre la esterilidad, ¿no? Obtener plantas que son estériles, entre otros. La transgénesis, ¿no? Hemos hablado bastante todos hemos hablado, ¿no? Hemos escuchado de los OGM o OVM, organismos vivos modificados o organismos genéticamente modificados, ¿no? En el cual finalmente se introduce material eh, exógeno y que se integra dentro del genoma y que va a permitir de producir una característica. Por ejemplo, casi todas las papayas actuales, las variedades que son resistentes a un virus de la papaya que se llama el ring spot virus, ¿no? Son transgénicas. La mayoría del soya a nivel mundial es transgénico, una gran proporción del algodón, etcétera, etcétera, que son finalmente razas que han sido, o sea, variedades que han sido mejoradas con la integración. Y ahora lo que tenemos también, ¿no? Es el trabajo dentro, ¿no? de las plantas o del animal a través finalmente de los sistemas de tipo CRISPR-Cas, donde tenemos una molécula que va a ser capaz de ir directamente en una zona que queremos y la va a modificar. Puede provocar una mutación
que llegue a un carácter nuevo o al contrario, que llegue a silenciar completamente un carácter y hacerlo desaparecer. Entonces, estos también son, ese es bueno, es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Cada vez se está haciendo más el uso de ese tipo de técnicas. Bien, no sé si hasta ahí tienen preguntas. Estoy viendo que ya son las 10 y no he llegado realmente a lo que quería ver, que me he demorado mucho. Pero ya, igual, si es que hay preguntas. En todo caso, si no se termina o no se avanza, yo les propongo de retomar eventualmente la clase asincrónica, de hacerlo un poco sincrónica, una parte sincrónica, o para ir explorando algunas cosas que quieren ver, justamente lo que hemos hablado, ¿no? Eventualmente de la técnica de análisis de embrión o cosas así, puede ser también ideas que podemos explorar durante la clase asincrónica, ¿no? Entonces acá, bueno, he puesto muchos ejemplos porque después son algunas de las cosas que vamos a ver en las herramientas que hemos visto hoy, que vamos a trabajar. Lo de la edición genética, eso, si no me equivoco, es para un próximo curso que se debería dar después de este, si es que se renueva. Pero la transgénesis lo vamos a ver bien. Todo lo que son los cruces también lo vamos a ver. No sé si entonces igual tienen preguntas. Sí, estimados, pueden activar sus micrófonos o pedir la palabra. De igual forma, si en el chat quieren colocar alguna pregunta, bienvenida sea. Bueno, excelente presentación. Muchas gracias. Sí, la verdad que me quedé corto. Solamente entonces, ya voy a avanzar un poquitito, ya solamente para mostrar, ¿no? Un ejemplo de los microsatélites, ¿no? Que hay otros trabajos, pero este fue uno sobre el arroz, justamente, la selección asistida por marcador genéticos, donde se utilizan microsatélites. Secuencias, se recuerdan, secuencias de genoma compuestas por un motivo repetitivo, de 1 a 6 par de bases, es decir, ACT, 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 ACT. No, puede ser GGGGA, GGGGA, X veces. Son localizados alrededor de todo el genoma y son muy abundantes. Y difieren en el número de repeticiones. Por eso finalmente se tienen bandas con tamaños diferentes. Y eso ha sido, por ejemplo, utilizado como, aquí lo dicen como DNA fingerprinting. Eso es bonito. Es como huella digital de ADN. Es un bonito concepto, ¿no? Es decir, es la huella de, vamos a decir, de este tipo de cultivo. Y su huella a nivel de ADN son justamente entonces microsatélites, ¿no? Que se ven aquí, por ejemplo, hay 45 variedades y vemos que cada uno, ¿no? Tiene, bueno, son 3 réplicas, ¿no? Tienen finalmente tamaños distintos y entonces estos, aquí en este caso incluso hay 2 veces una repetición, ¿no? Entonces en función de esto podemos decir, este es una variedad, este es específico a la variedad B, este es el basmati de Bombay, este es el basmati de la región de Bangladesh, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la ventaja de los microsatélites. No son específicas de un locus, es decir, que es una ubicación aleatoria en el genoma y no permiten fácilmente de revelar la presencia de un gen de interés. Es decir, es una repetición, ¿no? ACT, 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 o sea, no significa nada y está en cualquier parte del genoma. Entonces es difícil de decir, mira, porque tiene, o por ejemplo, que se parecen bastante, este es mucho mejor que este porque resiste más a plaga
o porque este es más grande el grano, pero o sea, son caracteres que no tienen nada que ver finalmente con ese marcador. Simplemente es un marcador que es distinto, que nos permiten de ver este es distinto a este. Y este es particular porque tiene dos veces una zona de microsatélites que tienen dos tamaños distintos. Esa sería la única forma finalmente de uso. Pero si tú tienes, por ejemplo, y lo vamos a ver en la próxima clase, si por ejemplo yo te estoy vendiendo, no sé, una fruta que es específico de tal zona, porque tiene, no sé, el kion de Corea, por ejemplo, ¿no? Que es supuestamente excelente para, o sea, mucho mejor. Entonces, si yo tengo un perfil genético específico de mi kion, y que acá yo cuando voy al mercado me venden un kion y que veo que no es ese perfil, entonces ahí puedo decir, ese pata me está vendiendo un kion que no es el kion de Correa por el cual estoy pagando 5 veces el precio. Entonces, este, por ejemplo, es una utilización de esos marcadores, ¿no? En este caso, bueno, no para una selección genética, es más para un chequeo de calidad o de autenticidad, ¿no? Pero puede servir también para un marcador genético. Puede ser que después de muchos estudios se dice, mira, por una razón que no se sabe, y eso sí se ha hecho, hay bastante programa de mejoramiento genético que son basados en esto. Dicen, mira, los animales que crecen más rápido, no sabemos por qué, pero siempre tienen ese perfil de microsatélites, ¿no? Y muchas veces se utiliza varios microsatélites distintos y finalmente se tienen perfiles distintos. Y esas combinaciones de microsatélites te permiten ir seleccionando tal o tal o tal especie. Bien, no sé si hay preguntas, si ya espero que no se van a aburrir porque la próxima clase justamente ya hemos visto un poco las técnicas y todo y van a ser las aplicaciones, ¿no? Van a ser bastante interesante de ver, bueno, el tema aquí, por ejemplo, de la carne, de mutaciones en la carne, para ver, bueno, esos son trabajos que hemos hecho acá, ¿no? Después los OVM sobre cómo hacer organismos transgénicos, o sea, cómo verificar, cómo chequearlos, cómo detectarlos, o sea, va a ser bien, bien interesante. La verdad que la parte que viene es finalmente la aplicación de todo lo que han visto hasta ahorita, entonces no se lo pierdan. Sí, muchas gracias, Benoit. Excelente, de verdad. Bueno, estimados, no sé si tienen alguna pregunta para el doctor Diringer. Mientras tanto, aprovecho la oportunidad para mencionarles que en el chat ya se encuentra el enlace de asistencia. ¿Sí? Pueden acceder a él. Bien, si hubiera alguna pregunta, por favor, pueden encender sus micrófonos o pedir la palabra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quisiera preguntarle algo. Durante el proceso de mejoramiento, cuando necesitamos que ciertos genes se expresen para que se mejore una especie, ¿existe la posibilidad de que en ese proceso otros genes, de repente malignos, o que se puedan expresar al mismo tiempo? Sí, claro. De seleccionar un gen puede implicar seleccionar otros genes. Claro. Mira, un ejemplo, no sé si tú conoces de perros, ¿no? Hay, por ejemplo, los pastores alemanes, los pastores malinés, son perros que han sido seleccionados, ¿no? Tienen un perfil especial,
y tienen así un trasero un poquito más abajo que el resto del cuerpo. Y finalmente esos perros tienen la particularidad, su raza tiene la particularidad de que son muy frágiles de los huesos. Todos terminan muriendo de artritis, de problemas de huesos. Entonces, este, por ejemplo, es un proceso de selección que ha sido, no voy a decir mal, o sea, mal hecho de una cierta forma, porque tú has seleccionado animales con ciertos caracteres y finalmente has seleccionado indirectamente o sin quererlo otros caracteres que sí son problemáticos para el animal, ¿no? Los boxer también sabemos que son medio cardíacos, o sea, muchos se mueren de paro cardíaco, son débiles del corazón. Entonces, cada especie finalmente haciendo los procesos de selección, a veces sí hay caracteres que tú no puedes ver fácilmente y que vienes finalmente recuperando a la vez. Ese es el problema justamente del crossbreeding, o sea, de la combinación sexual, ¿no? De dos animales y finalmente, bueno, o de dos plantas y vas recuperando caracteres que son medibles, ¿sí? Los que tú quieres son medibles porque, por ejemplo, el sabor, el tamaño, y hay otros caracteres que al final ni te das cuenta y los estás seleccionando de forma invisible, ¿no? O que te das cuenta después de mucho tiempo. Doctor, con respecto al margen de error, ¿cuánto más o menos se consideraría? El margen de error, ¿en qué sentido? O sea, el O sea, porcentaje de seleccionado. claro, de las pruebas, por ejemplo, que se desarrollen, ¿no? Siempre, usted sabe que en laboratorio siempre cuando se hace un análisis se estima un margen de error porque siempre vamos a encontrar una variación que por A o B razones no la identificamos, pero aparece. ¿Hay alguna estimación aquí para poder considerar que los resultados que yo voy a obtener tienen un 100% de aceptabilidad o existe un margen de error también? Eh, no sé exactamente si entiendo bien la pregunta. Lo que, lo que podría decir es, o sea, margen de error. No, o sea, yo me imagino lo que sí es medible o lo que a veces se puede medir es la errabilidad de un carácter, ¿no? Es decir, se sabe que, por ejemplo, el crecimiento es un carácter que es poco heredable porque justamente es multigenético. Y hay otros caracteres que son más fácil de fijar en el genoma, o sea, de fijar y entonces siempre van a tener menos margen de error, entre comillas, ¿no? La fecundidad, por ejemplo, en algunas especies es un carácter que se selecciona relativamente fácilmente por errabilidad. Eh, pero no sé si es exactamente lo que tú, o sea, un porcentaje como el de la variación, o sea, de la nova o cosas así, no sé si es eso que me quieres preguntar. Claro. Mire, cuando, por ejemplo, yo he trabajado en laboratorio, Ujú. ¿ya? Y cuando nosotros hacemos una prueba, entonces resulta que el indicador que lo hemos evaluado le ponen ahí, de acuerdo a una tabla, se pone más menos, ¿no? Más menos, supongamos te dice 75%, más menos 0,5, ¿no? Que te está indicando que puede variar. La verdad O que sea, yo creo que depende mucho depende mucho de la muestra, del tipo de ensayo, de lo que tú estás midiendo. Es difícil de generalizar
sea, estoy tratando de imaginar, por ejemplo, el tamaño de una planta, pero ahí son pruebas más que porcentaje aceptable, son las reglas finalmente de estadísticas, ¿no? Que te dicen, mira, es significativo o no es significativo, y de ahí el margen de significativo tú lo pones, ¿no? Al 1%, al 5%, al 10%. Bueno, hay niveles que no se aceptan mucho, ¿no? Más del 10% es poco aceptado, pero al 5% sí se hace. Pero eso es más niveles estadísticos, yo diría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Espero Doctor, que pude responder bien. doctor Diringer, el Sí, participante Luis Alfredo Espinosa está pidiendo la palabra, por favor. claro. Bien, gracias. Buenas tardes, Benoit. Un Buenas placer noches, Luis. escuchar lo que has comentado ahora, ¿no? En una de tus diapositivas habías considerado la inclusión de la nanotecnología para poder ayudar un poco y empezar a reconocer ciertos patrones. Y entiendo que esto viene por la física, se transforman señales, tal vez electrónicas o a través de rayos, y lo reconocemos en señales digitales. Ahora, eso podría perfectamente complementar actividades que tenemos en investigación, porque ahí es la dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona, cuando llegué hace unos años también, vi algunas plantas que, que tenían pocos datos aún. Entonces, sería bueno, entonces se buscaba en este momento usar técnicas cromatográficas, ¿no? Para ver si es que esta planta o estas especies tienen ciertos niveles de alcaloides o algún otro tipo de elementos que podrían aprovecharse para bien o descartarse de algún modo, ¿no? Es, esto, entonces, usando estas, no sé si es que has tenido alguna experiencia por ahí o has visto, si es que ya existe alguna forma de suplir o sustituir o por lo menos de detectar estos compuestos a esos niveles de trazas, que son muy pequeñitos, usando esas tecnologías, ¿no? Porque entiendo que esto, pues también escuché que amplificando o viendo el uso de ciertos elementos como el oro, la plata y tal, por nanotecnología ya se podían detectar estos compuestos. No sé si has podido ver algo de esto, que ayudaría un poco a conocer, ¿no? Eso sería una pregunta. Y la otra es, bajo tu experiencia y con el trabajo que vienes desarrollando ya, ¿cómo han visto en Perú, concretamente en Perú, el hecho de que a nivel de investigación, qué tan fácil o qué tan posible ha sido, qué tan factible trabajar en laboratorio para hacer este tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que aún Perú tiene cierta limitación para permitir el uso de transgénicos y similares, ¿no? ¿Cómo han visto esta parte? ¿O cuál es el procedimiento más sencillo para poder hacer investigación ¿no? Viendo hacia el futuro y que esto sea posible hacerlo en Perú? Esas dos preguntas, por favor. Muchas gracias. Es, es una excelente, a ver, vamos partes. La primera, la tecnología de nanopore, ¿no? Es una tecnología de genómica y de transcriptómica. Ahí en el ejemplo lo ponen un poco como que proteómica, pero la verdad que no sirve para esto. Es realmente genómica y transcriptómica. Es decir, genómica, tú puedes analizar de una planta, por ejemplo, qué potencial tiene de producir, por ejemplo, un flavonoide, ¿no? Flavonoide. Ya. Flavonoides. Gracias. Hay palabras que no sé, a veces entre el inglés, el francés y el español se me hace difícil. No las uso mucho. Sí.
Entonces, estos tú puedes ver que si tú identificas el gen que tiene que ver con la producción de, ya vas a poder decir, esa planta tiene la posibilidad de hacerlo, pero a nivel de gen no sabes si es que es algo que va a producir mucho o poco. Ahí lo vas a poder ver a nivel de transcriptómica, ¿sí? Es decir, recordar que el genoma es el potencial de un animal o de un organismo, de una planta, a hacer cosas, ¿no? Tiene el potencial de producir una sustancia A, una sustancia B, un anticuerpo, etc. Después que si lo está expresando, lo vas a ver si es que ese gen finalmente se expresa. ¿Cómo lo puedes ver? Si es que expresa ARN mensajero. Para eso vas a tener que medir cantidades de ARN mensajeros y de ver, ok, el gen A que produce los compuestos de interés, yo veo que está produciendo un montón bajo tal contexto de ARN mensajero, es decir, que probablemente va a producir muchos de esos flavonoides, ¿no? Entonces, ahí sería una forma de medirlo. Luego, tú vas a tener otras técnicas que se va a ver en el próximo curso, en el próximo módulo, que son de proteómica y de metabolómica, donde finalmente aquí los vas a medir. Pero definitivamente ese no se van a medir con la técnica de nanopore, que es la que hemos visto, ¿no? Que es dedicado a ARN y ADN. Eso sí, es un equipo de secuenciamiento de ácidos nucleicos. No te va a poder medir flavonoides, no te va a esteroles, fenoles o lo que tú quieras, no insecticidas, no lo va a poder ver. Ese sería para la primera. Entonces, las nanotecnologías en sí, vamos a decir, es como la biotecnología o la biotecnología molecular, ¿no? Son un paquete de ciencias, vamos a decir. La nanotecnología en sí es también otro paquete de ciencia y hay algunas que son aplicadas a la biotecnología molecular, como es el nanopore, ¿no? Que por nanotecnologías somos capaces ahorita de producir esos nanoporos, pero en sí el nanopore no es o sea, es una combinación de biología molecular con nanotecnología. No sé si me dejo entender. Pero para medir esos flavonoides, etcétera, probablemente que son otras técnicas de nanotecnología que se utilizan. No te podría decir cuáles porque no soy un especialista en esto. En cosa de la segunda pregunta, mira, vamos después a hablar un poco de transgénicos y vamos a hablar también de cisgénicos, que es una diferencia, o de intragénicos. Entonces, en Perú, tú tienes el derecho de estudiar y de hacer trabajo sobre transgénicos. Es posible, es permitido, ¿no? Por la ley. Lo que no tienes permitido es de ponerte a sembrarlos, o sea, a nivel de laboratorio lo puedes, pero no puedes sembrarlos como te da la gana. Ese sí está prohibido y está penado, ¿no? Entonces, la transgénesis, vamos a decir, se puede trabajar a nivel de laboratorio, se puede hacer pruebas de conceptos, etcétera, perfecto. Pero no se puede usar en campo o en condiciones que pueden finalmente escaparse en la naturaleza. Después, que hay formas de trabajar, sí hay formas de trabajar. La transgénesis está prohibida, pero la edición genómica, ese no está necesariamente prohibida. Por ejemplo, de trabajar con CRISPR-Cas para modificar un gen, apagar un gen, eso sí está permitido bajo algunas condiciones. Incluso lo podrías utilizar a nivel productivo, ¿no? Por ejemplo, de cómo se llama, un gen que tú quieres silenciar, tú puedes con CRISPR-Cas, ¿no? Hacer una modificación en ese gen, silenciarlo, o sea, cortarlo, matarlo, ¿no?
Y entonces si es que tu planta sobrevive y todo, lo podrías utilizar para plantar bajo ciertas condiciones que son que los constructos que tú has utilizado no son transmisibles, ¿sí? Es un, ¿cómo decírtelo? Ah, por ejemplo, si tú introduces material, o sea, si tú haces ese cambio sin que en la siguiente generación se puede transmitir el constructo, el plásmido, lo que tú has utilizado para cambiar genéticamente tu planta, eso lo puedes utilizar. No sé si ¿cómo decir? Sería de entrar mucho en detalles, pero básicamente, si tú introduces una parte de un genoma de virus o de bacteria o de otra planta, ¿no? Dentro de tu planta no lo puedes utilizar para producción. Ese es un transgénico. Si tú haces un cambio genético en tu planta que finalmente podría aparecer, pero que, o sea, y que no se puede detectar que tú lo has hecho, es decir, que no está el plásmido en su descendencia, o no se ha integrado una parte que es exógena de la planta en el genoma o cosas así, a ese no hay ningún problema. Por eso, un CRISPR-Cas para plantas se puede utilizar, mientras que un transgénico con una inserción, una integración en el genoma no se puede. Para hacer, eh, vamos a hablarlo un poquito en la próxima clase. Hoy quedo corto, pero también si es que te interesa este tema, yo creo que en 1 o 2 meses vamos justamente a tener un curso sobre esto que estamos justamente invitando a la gente del MINAM, porque ellos son los que finalmente ven ese tema. Y va a ser un evento abierto, ¿no? Entonces ahí se va a tocar justamente el tema de OVM, de control de lo que es permitido y no permitido. Bien, Benoit, también hay una pregunta en el chat, aunque Ya. creo que ya se respondió sola, pero dice, ¿qué piensa de la tecnología CRISPR-Cas9, ¿no? Que ya justamente estuviste comentando. ¿En la actualidad se podría aplicar en la industria alimentaria peruana? Esa es la pregunta que hicieron, pero ya estabas tú Sí se hablando justamente podría. de eso. ¿Qué pienso de eso? Yo lo veo muy interesante, la verdad. Bien interesante porque no implica, o sea, no implica necesariamente o sea, introducir algo de un virus o algo de otra planta, o sea, no modificar. Es como esto, es como la mutagénesis, ¿no? Donde tú haces un montón de mutaciones al azar y no sabes qué cosa va a pasar. Es exactamente lo mismo, solo que tú sabes exactamente lo que va a pasar y dónde vas a atacar y dónde vas a hacer el cambio. Por eso a mí me parece, o sea, aquí es como que uno de 1000, uno de 10.000 va a funcionar y aquí te van a funcionar 10 o 100 de 1000, ¿no? Entonces es muchísimo, muchísimo, ¿cómo decir? Es muchísimo más preciso. Y eso es lo que finalmente a eso vamos con la agricultura, ¿no? Vamos a una agricultura que es cada vez más de precisión y, y no algo que te puede perjudicar al medio ambiente y no algo que te puede perjudicar ¿cómo se llama? Al consumidor, porque esa mutación que tú vas a inducir en la generación siguiente, está la mutación, pero no está el material genético, no se ha quedado, ha desaparecido por completo el material genético que te permitió, ¿no? De hacer esa mutación. Entonces sí lo veo como algo bien interesante. De hecho, es algo que se va a ir trabajando cada vez más, ¿no?
tenemos algunos proyectos de tesis que han sido desarrollados con esto, sobre este aspecto. Y ahorita hay más sobre mosquitos, por ejemplo, cómo hacer que ellos ya no transmiten el dengue, si tú le cortas finalmente el receptor o la malaria. O sea, hay un montón de aplicaciones que son extraordinarias. Sí. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Luis Alfredo tiene la mano levantada, pero creo que se quedó así la reacción. Si hubiera alguna otra pregunta. Bien, al parecer no. Bueno, doctor Diringer, muchas gracias por la ponencia, excelente. Los participantes, muchas gracias también. Y pues los invitamos para la siguiente clase el día jueves a la misma hora, 5:30 de la tarde. Sí, vengan, que va a ser, va a ser bien, ya me doy cuenta que me quedé corto. Así que ya, tendré que ir, pero sí, va a ser más aplicado, esta vez ya mucho más aplicado. Y con técnicas para si tienen ideas o que quieren, y también entonces si tienen ideas que quieren conversar, evaluar de repente para la clase del sábado, ya de repente lo podemos ver. No sé todavía qué cosa voy a dar para la clase asincrónica, entonces puede ser que no sea, que sea una sincrónica dirigida, entonces en función de lo que ustedes también quisieran ver. Si me Así que, permiten, sí, si me permiten recordarles el enlace de asistencia, por favor, vayan al enlace porque una vez que se cierra la reunión, se borra. Y lo otro, por favor, estimados participantes, si pueden encender su cámara para tomar una captura. Para tomar una captura de pantalla, por favor, enciendan su cámara. A ver los que están presentes aún. ¿Quiénes están? A ver, por favor, traten de encender su cámara. Ok, entonces tomaré la captura. A ver, peínense. Muy bien. Listo, entonces 1, 2, 3. Bien, muchas gracias, estimados. Entonces, será para el día jueves, Dios mediante. Y gracias por estar presentes. Y gracias de nuevo, doctor Diringer. muchas gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Luego, gracias. Hasta luego, la verdad. Hasta luego. No, gracias.